Hermanos, el día de hoy vamos a ver un tema, un concepto que tiende a ser bastante controversial, en el sentido de que de alguna forma esto lo han usado muchas personas como un argumento en contra del amor y la justicia de Dios. Sin embargo, yo estoy totalmente convencido de que si algo viene escrito en la Biblia es para que nosotros lo entendamos y lo conozcamos, ¿no? Entendemos que la Biblia es revelación pura de Dios y lo que Dios ha revelado, lo ha revelado para que conozcamos su gloria, ¿no? Punto y aparte, y es relacionado a lo que vamos a hablar. En estas últimas semanas, hemos visto algunas cosas en el mundo que nos han movido un poquito nuestro estado de confort o nuestro sentido de justicia o de lealtad hacia ciertas cosas. Voy a dar mi punto de vista muy personal, no es el punto de vista de la iglesia, quiero que quede claro antes de mencionarlo. En Estados Unidos, la semana pasada, particularmente la Suprema Corte de Justicia, pues de alguna forma ya estandarizó los criterios que ya venían sucediendo en algunos estados de la Unión Americana sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿no? Evidentemente, eso en mayor o menor medida también ha estado ocurriendo en nuestro país, ¿no? Algunos estados, si bien no han aprobado abiertamente una relación legal como una institución matrimonial entre dos personas del mismo sexo, al menos, y particularmente en el estado de Jalisco, pues la sociedad de convivencia se ha aceptado, ¿no? Que básicamente es lo mismo con otro nombre, ¿no? Ahora, ¿qué opinamos? O básicamente, ¿qué opino yo de todo esto? Bueno, evidentemente, y eso es cierto totalmente, pues la homosexualidad como tal, las relaciones amorosas e íntimas entre dos personas del mismo sexo, ¿son pecado? La respuesta es sí, sin mayor ambigüedad, ¿no? Sin embargo, y quiero ser muy claro también con eso, el hecho de que yo como un hombre tenga no una pureza sexual desde cómo veo a las personas, y no importando que yo sea heterosexual, pues también es pecado, pues, ¿no? ¿Y qué quiero decir con todo esto, hermanos? El pecado es algo un poco más allá de un acto moral, pues. Evidentemente el acto moral ya es la manifestación externa del pecado. Sin embargo, hay muchas cosas en nuestra vida, en nuestra conciencia, en lo que somos, que son pecado, pues. Si usted nota, el pecado de Adán y Eva, y particularmente el de Adán, no fue algo moralmente muy grave, pues. No es que llegó y asesinó a Eva y la descuartizó, o llegó y abusó sexualmente de ella, o finalmente se emborrachó con las uvas que estaban ahí, ¿no? No sucedió eso. O sea, ¿qué es lo que sucedió con Adán? Simple y sencillamente desobedeció una orden directa de Dios y dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, es decir, valoró más la opinión de Eva de alguna manera que la opinión de Dios, ¿no? Entonces, si ustedes ven eso, realmente moralmente no es algo muy grave a la luz de lo que vivimos el día de hoy y de lo que somos, ¿no? Y sin embargo es pecado, y sin embargo el juicio de Dios estuvo sobre ese acto, y sin embargo Adán fue expulsado del paraíso, y sin embargo el pecado de Adán, la transgresión de Adán pasó hacia ¿quién? Hacia todas las generaciones futuras, ¿no? Y esto nos debe de hacer pensar mucho. ¿Por qué? Bueno, porque si bien muchas personas llegan y se rasgan las vestiduras acerca de lo que ha sucedido la semana pasada legalmente y de facto en Estados Unidos, finalmente eso no es más que la consecuencia de un estado pecaminoso de las personas, que evidentemente van a ir transgrediendo los límites más y más y más y más y más, ¿no? Sin embargo, la ambición por el dinero, la codicia, la lujuria y todos esos pecados que son internos y que no tienen una manifestación externa, nos hacen igualmente merecedores de la ira de Dios, ¿no? ¿Cómo es que nosotros debemos de tratar como personas a aquellos que son homosexuales? Pues yo creo que con amor, ¿no? Con amor es la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente no es que yo lo voy a cambiar en su naturaleza, eso no va a suceder. Yo no puedo cambiar a nadie. La única persona que puede cambiar la naturaleza de las personas es Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Y creo que también el Señor nos ha llamado como iglesia a predicar, no evidentemente soslayar el hecho que esto es pecado, porque lo es, definitivamente lo es,
pero sí nos ha llamado a predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando dice toda criatura no hace excepción de los pecados, porque para Dios es tan abominable un pecado como otro. ¿Hay otros pecados que tienen consecuencias mayores? Definitivamente sí, es cierto. Pero mentir me hace igualmente merecedor del infierno que ser homosexual. ¿Por qué digo todo esto? Porque es muy importante entender que muchas veces nos acercamos a Dios con presuposiciones. Y esas presuposiciones vienen del entorno en el cual nos desarrollamos o las experiencias que hemos tenido a través de la vida, ¿no? Eso se llaman paradigmas. Es decir, nosotros generamos una serie de ideas y de conceptos en nuestra mente que lo permeamos en todas las cosas que adquirimos un conocimiento. En este caso, nuestro conocimiento de Dios se ve permeado muchas veces por nuestra cultura, se ve permeado muchas veces por lo que somos y muchas veces, mis hermanos, por nuestros propios deseos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros fabricamos un Dios muchas veces que no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia muchas veces para nosotros nos es gravoso. ¿Y qué quiero decir con esto? Un ejemplo muy simple en mi vida. Yo a los 9 años tuve un desencanto con Dios. Y quiero decirle por qué. Porque me di cuenta que Dios no era mexicano. Es decir, Jesús como tal no era mexicano, ¿no? Yo siempre pensé que Jesús era mexicano porque veía en las litografías o en las figuritas un nopal y veía un burrito y dije, pues ha de ser mexicano. Luego ya en Navidad, pues yo dije, pues ha de ser mexicano. A los 9 años yo caí en conciencia de que Jesús, nuestro Señor, no había nacido en México. Eso es acercarse de una forma muy infantil, si quieren, a Jesús o a nuestro Señor con una presuposición, ¿no? Sin embargo, en otras cosas también nos hemos presupuesto ciertas cosas que debería cumplir Dios para que me agradaran. Una de ellas tiene que ver con el juicio de Dios. ¿Cómo nos acercamos referente al juicio de Dios? Con muchas presuposiciones. Una de ellas es que, bueno, yo no soy tan malo como para merecer el juicio de Dios. Eso, estamos presuponiendo algo. Uno, primero, que yo tengo una justicia, en mayor o menor grado. Y dos, que esa justicia de alguna manera es aceptable a Dios. Es una presuposición. Y está basado en conceptos religiosos, en conceptos que tengo acerca de mí mismo, y en mucha formación que quizás he recibido a través de la historia, ¿no? Tú eres valioso, tú vales mucho, todos tenemos bondad dentro de nosotros, y esos conceptos van permeando nuestra vida y al final nos configuran un conocimiento que pensamos imponerle a la persona de Dios, ¿no? Y así nos acercamos a Él. Otro concepto puede ser el sentido del amor de Dios, un concepto que también viene un poco tergiversado. ¿Por qué? Porque luego nosotros decimos, en el amor de Dios no puede haber un castigo tal como el infierno. De alguna forma hacemos incompatible el amor de Dios con el infierno, ¿no? Entonces decimos, si Dios es un Dios de amor, entonces ¿por qué hay algo que existe que es como el infierno? Entonces, una de dos, o el infierno no existe, o Dios no es un Dios de amor. ¿Se dan cuenta? Entonces, a partir de esto, mis hermanos, mis queridos hermanos, se han construido teología muy fuerte. Una de ellas comenzó con Orígenes. Si usted dice Orígenes, pues el original. Orígenes fue maestro anterior de Agustín de Hipona. Estamos hablando más o menos del año 300, 200, 300 después de Cristo. Y él decía, de alguna forma, él iba con una presuposición delante de Dios. Mucho del trabajo de este hombre, Orígenes, le podemos decir a Vero que le ponga Orígenes al niño, por ejemplo. Orígenes, él trataba de empatar la filosofía de su tiempo con el cristianismo. La filosofía de su tiempo se llama platonismo o neoplatonismo, ¿sí? Entonces él decía, bueno, Dios no puede aniquilar a las personas por un sentido motor eterno, es decir, finalmente la inmortalidad del alma, ¿no? Entonces él decía, bueno, si no las puede exterminar, pues al final de todo las va a terminar perdonando a todas. Y sabe que ese sentido que se llama universalismo ha existido desde mucho tiempo atrás en la historia de la iglesia. Y el universalismo de alguna forma dice que al final todos vamos a ser salvos. Y eso de alguna forma es acercarse a Dios con una presuposición. Porque si usted se da cuenta, la evidencia que viene en la Biblia
partiendo del hecho de que la palabra de Dios es inspirada por Dios y que Dios no puede ni debe contradecirse a sí mismo, la evidencia que viene de la Biblia declara realmente todo lo contrario. ¿Qué quiere decir con todo lo contrario? En principio dice la Biblia que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué suponemos que implica todos somos pecadores? Todos los muchachos que han visto lógica en la prepa establecen primero un cuantificador. Todos. ¿Cuál es la negación de todos, muchachos? No, ninguno no. ¿Cuál es la negación de todos? Algunos, exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Como que uno de ellos no fuera pecador, la condición no se cumple. Entonces quiero que vea la profundidad de esa declaración. Todos somos pecadores implica que todo el mundo al menos ya tiene ganado ¿qué? El infierno. ¿Se da cuenta? Es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy y qué es tan controversial? Precisamente eso, la existencia del infierno. Entonces vamos a pedir la dirección del Señor y quiero que inclinen su rostro y vamos a orar delante de nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, porque te ha placido, Señor, el que estemos el día de hoy aquí. Yo te suplico, Señor, que tu Espíritu nos guíe, Señor, nos tome de su mano, Señor. Abra nuestros corazones y podamos, con corazón contrito, Señor, ver tu gloria, Señor, y caer de rodillas delante de ti, Señor. Te suplico por aquellos, Señor, aquellos que no te conocen como Dios, como Salvador. Te suplico que tú toques su corazón el día de hoy. Te suplico también por aquellos que hemos vivido, Señor, una vida mediocre, Señor, delante de tus ojos, Señor, que hoy sea un buen día, Señor, un buen día para que podamos recomponer el camino, Señor, dejarnos guiar por tu Espíritu, tener una relación viva y eficaz contigo y una relación de devoción hacia tu santo nombre. Te suplico todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el infierno como tal es un concepto un poco heterodoxo porque hay muchas opiniones acerca de ello, ¿no? Desde las más catastrofistas como Dante, ¿se acuerdan? Los 9 círculos y que había serpientes que andaban mordiendo y al final del último círculo estaba el Papa ahí, no me pregunté por qué, pero bueno, así era. Entonces así estaba configurado la cosmovisión del infierno en la época medieval. En la época de los judíos había 3 conceptos muy claros. Uno era que era un castigo antes del juicio final, que además está configurado por fuego y oscuridad, y adicionalmente era un castigo interminable, ¿no? Aquí la palabra castigo no está hablando de castigo para corrección, sino como retribución, como pago por, ¿sí? Sin embargo, pago por en todo el sentido de llevar un sufrimiento continuo y constante. Ese era el concepto. Los griegos tenían otro concepto acerca de esto. Ellos decían que era un lugar de aniquilación, totalmente aniquilado. Entonces cuando usted viene y me dice los malos van a ser aniquilados y no van a sufrir un castigo eterno, está pensando como quién, como un griego, obviamente. Pero si usted viene y me dice finalmente no, el infierno está constituido por círculos, está pensando como una persona medieval. Sin embargo, hay un cuarto concepto más jocoso acerca del infierno que viene ya un poco más en nuestros días y que aparece en muchas películas, particularmente las mexicanas, bueno, también las comerciales, en donde dicen que el infierno finalmente no es tan malo porque ahí están todos mis amigos. ¿Sí? Y finalmente en el infierno vamos a vivir una pachanga eterna, con todos los vicios y los excesos y todo esto, ¿no? Ahora, ¿será que eso es cierto? Porque de ser así, pues a lo mejor no es un lugar tan malo, ¿no? Sin embargo, hermanos, nuestro Señor enseña cosas muy diferentes acerca de esto. Primero, hay 4 palabras en el Nuevo Testamento que tienen que ver con infierno. La primera palabra la primera palabra es Seol o Seol. Es una palabra hebrea que da la idea particularmente del poder de la muerte, el dominio de la muerte. Cuando en Colosenses habla de que mediante la cruz Él liberó a aquellos que estaban por el miedo cautivos al poder de la muerte, está hablando de esto, propiamente del Seol. Y el Seol era un lugar consciente, no era un estado mental, así como el cielo no es un estado mental, sino es un estado real. Es un estado real, y en ese lugar había tormento. ¿Por cuánto tiempo? No por siempre, ese es el error, sino que era un lugar de espera hasta que
viniera el juicio final. ¿Sí? La primera palabra que se ha traducido como infierno es Seol, una palabra hebrea. De ahí se tradujo algo que se llama el Hades. El Hades es una palabra griega. Y muchos judíos, rabinos, tradujeron Seol como Hades, porque era un concepto que existía en la cultura griega. Sin embargo, el Hades como tal no tiene un significado similar a Seol. Hades como tal quiere decir sepulcro. Y de alguna forma está presente en Lucas capítulo 16. ¿Se acuerdan cuando el rico y Lázaro están ahí presentes? Y de alguna forma esa figura tiene que ver también con perdición, con confusión. Esa es la idea. Hay una tercera palabra que es tártaros, que es también una palabra griega, y que hace la idea de un abismo profundo, pero totalmente gélido, helado. ¿Sí? Ahora, esta palabra tártaros no se aplica con los seres humanos. ¿Se aplica con quiénes? Con aquellas entidades angelicales que cayeron después de la rebelión con Satanás, y que ellos van a ser encadenados ahí para torturarlos, ¿sí? De alguna forma, para castigarlos. Y hay un cuarto lugar que se llama la Gehenna, que es una palabra mixta entre griega y hebrea, porque habla del valle de Hinnom, que está a un lado de Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Gehenna con todo esto? De alguna forma es un lugar geográfico. ¿Y qué trata de identificar con esto? Que es un lugar real, que es físico, que está en el umbral entre lo físico y lo espiritual, y que es un lugar donde normalmente venían los desperdicios de la ciudad, y que estaba asociado al dios Moloch. ¿Se acuerdan que Josías, eso lo vimos en el regreso a Jerusalén, no, en el reino dividido? Josías arrasó con todos los adoradores de Moloch que se asentaron en ese valle, y los adoradores de Moloch pasaban a sus hijos, a sus crías, por el fuego. Entonces la idea es exactamente la misma. Es un lugar geográfico, es un lugar de juicio, es un lugar donde los perdidos van a pasar ahí, y adicionalmente van a ser consumidos ¿por qué? Por fuego. Esa es la idea de la Gehenna. Y esa es la idea que se presuponía en el primer siglo, cuando nuestro Señor Jesucristo vivió. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? El infierno es un lugar físico, como tal. Al menos es el lugar en donde temporalmente los muertos van a estar hasta el juicio final. Adicionalmente, es un lugar de fuego. Es un lugar donde hay continuo pesar. Es un lugar donde hay confusión. Es un abismo. Hay tinieblas, hay lloro, hay crujir de dientes. Es un fuego que nunca se apaga. Es un horno de fuego. Hay oscuridad y tinieblas. Hay un humo de tormento que sube, y adicionalmente no hay reposo ningún día. Ese es el concepto bíblico de infierno. Sin embargo, hay que diferenciarlo. Es decir, existe el lugar temporal de los muertos, pero va a haber un día en donde va a haber un juicio, y donde todos los muertos, y está hablando de los muertos no creyentes, no conversos, los muertos que no fueron regenerados por el Dios y el Espíritu Santo, se van a levantar, van a comparecer delante del trono de Dios, y van a ser lanzados a otro lugar que sí tiene connotaciones eternas. Se llama el agua de fuego. En el agua de fuego van a ser lanzadas a estas personas, junto con todas aquellas inteligencias creadas que se rebelaron en contra de Dios. Y estoy hablando de Satanás y sus demonios. Van a ser lanzados ahí, y van a ser atormentados, dice, por los siglos de los siglos en ese lugar. Entonces diferenciamos. Hay un lugar donde, no obstante que hay sufrimiento, es temporal, que es el Seol, que esos muertos van a ser resucitados después del milenio en el gran juicio del trono blanco, y una vez que sean juzgados ahí, esos muertos van a ser lanzados con un cuerpo resucitado al agua de fuego. ¿Y ahí van a estar cuánto tiempo? Eternamente. Eternamente. ¿Qué sucede, hermanos, cuando ustedes se queman la piel cuando están en el sol, ahí en Puerto Vallarta, por ejemplo? Y usted se está quemando porque no se puso bloqueador. Ya siente un ardor, siente un picor en el cuerpo. Ahora usted imagínese un fuego que nunca se apaga, un lugar de tormento continuo, un lugar en donde hay oscuridad y confusión. ¿Y qué dice con confusión? ¿Qué quiero decir con confusión?
un lugar en donde no existe la posibilidad de levantar los ojos hacia el cielo y clamar a Dios, porque esa posibilidad ya fue negada. Ese es el concepto de infierno. Vamos a Lucas capítulo 16, síganme por favor. Un poco de contexto, previamente al versículo 19, había una disputa con los fariseos, y nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a los fariseos que eran avaros, y normalmente pasamos por alto ese asunto. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos estaban diciendo que parte de su prosperidad como persona venía de su justicia propia. Entonces ellos en su avaricia equiparaban su riqueza ¿con qué? Con su justicia. Es entonces cuando en el versículo 19 dice, había un hombre rico, y cuando estábamos hablando de un hombre rico, evidentemente ¿quién estaba apuntando? Hacia los avaros, y esos avaros eran los fariseos. Dice, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, el hombre se daba la gran vida, vestía Armani, digo, para contextualizarlo, andaba en su Ferrari, y comía en los mejores lugares de Guadalajara, ¿no? Ahí en el Pies Chan y ese tipo de cosas, ¿no? Ahí este hombre estaba comiendo. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, vivía a la puerta de su casa este hombre y venía y estaba lleno de llagas. ¿Cuál era el nombre del hombre rico? El nombre. No lo menciona. ¿Pero de quién sí menciona el nombre? Lázaro. ¿Qué quiere decir Lázaro en hebreo? El que confía en el Señor. Se nota. Ahora, ¿qué trata de decir aquí nuestro Señor? Muy claro. Estos hombres, ¿en quién estaban confiando? En su riqueza, en su justicia propia. Lázaro, por el nombre, ¿en quién estaba confiando? En Dios. No obstante su pobreza, su extrema pobreza, no obstante su estado de salud precario, su confianza estaba en ¿quién? En Dios. Esa es la esencia de este pasaje. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y a unos perros venían y le lamían las llagas. O sea, lo que trata de decir nuestro Señor Jesucristo es lo que se conoce una hipérbole, es decir, exagerar un poco el asunto. Es decir, estaba una pobreza tal, que de alguna forma servía de alimento para los perros. Sin embargo, confiaba en ¿quién? En Dios. Y dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, ¿por qué fue llevado el pobre al seno de Abraham? ¿Por su pobreza? ¿Por su sufrimiento? Porque confiaba en ¿quién? En Dios, ¿se da cuenta? Y dice, y murió también el rico y fue sepultado. Ahora dice, y en el Hades, lugar temporal de los muertos, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. ¿En dónde? En su seno, allá, en lo que podríamos decir el paraíso. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje en la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en... ¿Qué vemos? Que es, no obstante de ser un lugar temporal, hay tormento. No obstante de ser un lugar temporal, existe una conciencia. O sea, el hombre rico estaba totalmente consciente de lo que estaba pasando. ¿Se da cuenta? O sea, no es de que él estaba aniquilado y su conciencia adormecida, no es que él estaba en un sueño temporal, él estaba consciente de lo que estaba pasando. Y en ese momento él estaba consciente de que estaba sufriendo, y estaba consciente adicionalmente que del otro lado no existía tal cosa. Dice, entonces él, dando voces, dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste los bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Es decir, tú confiaste ¿en qué? En tu riqueza, confiaste en tu justicia propia, y ahora recibes el justo pago ¿de qué? De lo que sembraste. Sin embargo, Lázaro prefirió la pobreza
Lázaro prefirió la enfermedad, pero confiar en ¿quién? En Dios. Y él está obteniendo la retribución de eso. Y dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Es decir, los dos lugares están separados. Y dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué está diciendo? Bueno, ya que yo estoy aquí y no hay remedio para que yo salga de aquí, que le avisan a mis hermanos. Lo que estaba pidiendo de alguna forma es de que Lázaro volviera a la vida, fuera con sus hermanos y le dijeran: yo estoy aquí, he estado en el paraíso y he visto el infierno en donde vive su hermano, a causa de haber confiado en sus riquezas y de no haber confiado en ¿quién? En Dios. Eso es lo que estaba pidiendo el hombre rico. Sin embargo dice: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen ¿qué? Óiganlos. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo con esto? ¿El infierno es real? Lo es. ¿Es parte de la justicia de Dios? Lo es. ¿Es parte del amor de Dios? Lo es. ¿Es parte de la gloria de Dios? Lo es. Sin embargo, el infierno no está diseñado para que tú te arrepientas. ¿Qué está diseñado para que tú te arrepientas? La palabra de Dios, la gloria de Dios, el amor de Dios. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y fíjese cuál es el razonamiento de Abraham. Dice: él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de ¿dónde? De los muertos. ¿Se dan cuenta? ¿Quién se levantó de los muertos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién se ha levantado de la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo. Ese poder que regenera a las personas, las hace cambiar y de alguna forma las hace aceptas delante del Señor. Si no existe una sensibilidad hacia el Espíritu Santo, el miedo no es una razón para llegar a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué digo esto? Lo he repetido muchas veces, hermanos. Pareciera ser que nosotros, en nuestro afán de evangelizar, luego nos convertimos en agentes de bienes raíces celestiales. ¿Quién quiere ir al cielo? Pues, digo, al menos muchos de nosotros. Algunos piensan que el cielo es un lugar muy aburrido, donde vamos a estar tocando una arpa, en una nube, y lo presentamos de esa manera, pues. Pero no, hermano. El cielo es el lugar donde mora la gloria de Dios. El ser más poderoso del universo, el más bello, el único que puede llenar mis expectativas de gozo, de paz, de completud. Esa es la persona de Dios. Dice el salmista que más vale estar un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Un día en su presencia. Y luego decimos: bueno, pero ahí está el infierno. Nos vamos a podrir en el infierno. Vamos a tener tormenta. Y es cierto. ¿Quién no quiere el infierno? Ayer en el discipulado estábamos viendo un poco la historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo, que era un chaparrito así que vivía en Jericó? Y que se subió a un sicómoro, que era chiquito. ¿Sí? Sin embargo, Zaqueo era un hombre, pues, perverso, realmente. Era un hombre que decía que era de estatura corta. Era un poco sintomático porque de por sí eran de estatura corta. La estatura promedio en la época de Jesús de los hombres era de unos 65 más o menos. ¿Esto qué quiere decir? Los soldados romanos no medían más de unos 70. O sea, yo mido más o menos unos 75, pues para que se den la idea. Y Zaqueo, evidentemente, entre ellos era pequeño. Esto quiere decir que Zaqueo andaba midiendo unos 50 a lo mejor. Y tan es así que escuchó que venía nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Se subió a un sicómoro, a un árbol grande. ¿Para qué? Para observarlo. ¿Qué es lo importante de esta historia? Zaqueo era un hombre perverso, lo era totalmente. ¿Por qué? Porque él vivía del dinero. Su sentido de vida era el dinero. ¿Y su Dios era quién? El dinero. Y él hacía cualquier cosa, inclusive traicionar a su propia patria, por dinero. ¿Se da cuenta?
Cualquier parecido con la actualidad es meramente incidental. ¿Por qué? Porque la Biblia dice muy claramente que la raíz de todos los males es el amor a vida. ¿Sí? Entonces este hombre, Zaqueo, escucha evidentemente la fama de nuestro Señor Jesucristo y dice: yo tengo que verlo. Se sube al sicómoro y observa a Jesús de paso. ¿Este acto fue indiferente para nuestro Señor Jesucristo? No, porque no obstante que Zaqueo era de corta estatura, voltea a nuestro Señor Jesucristo, lo ubica en el sicómoro y ¿qué le dice? Zaqueo, baja, porque hoy voy a pasar en tu casa. ¿Por qué fue transformado Zaqueo? ¿Por el miedo al infierno? Porque había visto la gloria de Dios. La vio caminando a un lado de él. La vio en el sentido de que él no pasó desapercibido. Fue llamado por Dios y él obedeció. ¿Y cómo vimos la transformación de Zaqueo? Comenzó a levantar muertos, comenzó a hacer que la gente recobrara la vista, declaró prosperidad para toda Israel. La transformación de Zaqueo no fue así. La transformación de Zaqueo fue invitar a mucha gente a un banquete, estar profundamente gozoso porque estaba en presencia del Señor y decir: si yo he defraudado a alguien, ¿le voy a regresar cuánto? ¿El 20% que decía la ley? ¡Cuadruplicado! ¿Quién puede transformar una vida de esa manera? Dios. Otro ejemplo, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso era un hombre profundamente religioso. A su manera, él decía: amaba a Dios, a un Dios que él había construido basado en ¿qué? En su justicia propia. En su justicia propia. Yo guardo los 10 mandamientos y los 613 preceptos morales, los conozco de memoria. Él fue criado a los pies de ¿quién? De Gamaliel, un gran maestro de la Biblia. Hizo todo su curso para ser rabino, su rabinato lo hizo perfectamente y era maestro de la ley. Era un príncipe, un principal entre los judíos en cuanto a la ley. Y cuando empezó a escuchar de la secta de los cristianos, la aborreció totalmente porque él consideraba que era una herejía. Y su celo por el Señor, entre muchas comillas, lo llevó a ¿qué? A perseguir a la secta de los cristianos. A perseguir a señoras embarazadas, a sacarlas de la casa, a sacar a hombres y ancianos y matarlos en el camino. Porque la santidad de su Dios, el Dios que él había construido basado en sus suposiciones, así lo exigía. Dice que iba camino a Damasco, iba respirando venganza, iba respirando odio hacia esta secta de los cristianos. ¿Y quién cree que se le aparece? Dice que su gloria excedía la luz del sol. Y dice que los que iban con él corrieron. Y esa voz se dirigió a él y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Unos meses después, este hombre que respiraba venganza y odio hacia los cristianos comenzó a predicar el evangelio. Se asentó en la ciudad de Antioquía y comenzó junto con muchos otros cristianos una iglesia ahí. En esa iglesia es el primer lugar en donde se les conoció a nosotros, se les conoció con el nombre de cristianos. Y ese hombre después dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué puede transformar a una persona de esa manera? Ser perseguidor de los cristianos, morir por ellos, perseguir a Cristo y al final decir: yo soy, para mí el vivir es Cristo. Y dice: y todo aquello que para mí era ganancia, mi justicia propia, la hago a un lado, ¿a fin de qué? De la causa del evangelio. ¿Qué pasó con él? Estuvo en presencia de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos debe llevar al arrepentimiento? La gloria de Dios.
Y es muy importante que ustedes sepan que a todos nosotros, a todos aquellos que somos pecadores, que básicamente somos todos en el mundo, se nos exige que nos arrepintamos y que creamos. Porque de no ser así, de no arrepentirte, de no creer, de no ir a los pies de tu Salvador, la justa retribución por esto es que el infierno. El infierno. Porque donde Dios está no puede existir el pecado. El pecado es una contradicción a la persona de Dios. Y en su justicia, en lo que es correcto delante del Señor, Él lo va a castigar con toda su ira. Porque es santo. Y lo va a hacer. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 20, por favor. Dice el versículo 1, y está hablando de un evento futuro todavía, hermanos. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Dice que él va a gobernar por 1000 años. Después de los 1000 años, versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. ¿Qué escena es esta? Se acaba el milenio, hay un juicio previo, y Dios levanta su trono, y delante de su trono, con toda su gloria, con todos los santos redimidos, con todos los ángeles, está ahí, sentado para juzgar, Él personalmente. Y dice que unos muertos han sido resucitados, porque 1000 años antes fueron resucitados otros. ¿Quiénes son estos muertos que han sido resucitados? Todos aquellos que estaban, ¿en dónde? En el Hades, en el Seol. Ahora, interesante dice es que están de pie delante del Señor. ¿Por qué? Porque ya no se pueden arrodillar delante de Él. Porque ya no hay opción para ellos. Porque ya no hay arrepentimiento posible. No hay una segunda oportunidad. Dice que fueron abiertos los libros y que fueron juzgados por lo que estaba en esos libros. Y dice que después fue abierto otro libro, que es el libro de la vida. ¿Y qué creen? Sus nombres no estaban escritos ahí. De alguna forma lo que está diciendo es, como consecuencia lógica de lo que estaba escrito en esos libros, que es un conjunto enorme de rebeliones, tu libro, tu nombre no está escrito aquí. Y estás delante del gran Dios, al cual no le puedes mentir. Llevó un registro de todo lo que sucedía. No puedes justificarte delante de Él. No, Señor, es que mi esposa, ella fue. No. Mi papá, o mi mamá, o mis malas influencias. No. ¿Vas a poder correr? No. Estás delante del ser omnipotente, omnisciente, omnipresente. Estás delante del gran trono blanco. Y la gloria de Dios consume todo. Consumió el cielo, consumió la tierra. Y no hay lugar para escapar. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, ¿dónde fueron echados? Al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿qué fue de ellos? ¿Se da cuenta? Yo le pregunto a usted, ¿usted va a estar delante de ese juicio? Porque ese juicio no es para todos. Los creyentes ya fueron juzgados antes. Este juicio es exclusivo para aquellos que han rechazado el nombre de Dios. Y tú dices, bueno, pero es que es injusto. No.
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es un decreto de Dios. Dios ya decretó que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es un decreto. La gracia de Dios se ve en ese decreto, porque no obstante que todos ya hemos sido condenados por nuestro pecado, ¿qué dice Dios? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Hay forma de escapar? Sí. Hay una sola forma de escapar. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una sola forma de escapar de la condenación eterna, y esa es nuestro Señor Jesucristo. Dice que en la cruz Él estaba reconciliando al hombre y a Dios, y Él exige una rendición total hacia Él. Lo exige. No te lo está preguntando, no es saber si quieres, es una rendición total a Él. Y Él promete algunas cosas al respecto. Cuando nosotros nos rendimos, porque con Cristo estoy crucificado, y ya no digo yo, ¿qué cree que quiere decir, hermano? Que usted ya entregó su vida en la cruz, que usted ya no vive para sí, que usted vive para ¿quién? Para Dios. Ha sido comprado. Ahora usted es un esclavo, no del infierno, sino ¿de quién? De Dios. En ese contexto escribe Pablo que para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Mi vida está escondida con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Todos esos pasajes quieren decir, hermanos, que el arrepentimiento de alguna forma tiene que ver con una rendición total y absoluta de su persona. Eso es arrepentirse, es rendirse, es decir: Señor, tú tienes razón, yo no, me rindo, yo cedo mi voluntad hacia la tuya. Y el Señor promete ¿qué? Poner su espíritu, sellarnos con su espíritu, regenerarnos con su espíritu y cambiarnos de tal forma que ahora somos ¿qué? Hijos suyos. Y ahora podemos producir el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo hemos sido capacitados? Por Dios. El mismo poder que obró en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el mismo poder que opera en nosotros cuando somos regenerados, porque volvemos a vivir. Vivimos porque estamos muertos espiritualmente, no podemos conocer a Dios, pero con el Espíritu Santo vivimos, estamos vivificados y podemos ver la gloria de Dios. Sin la intervención del Espíritu Santo, hermanos, amigos, nosotros no podríamos llegar a Dios. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. El decreto en donde todos ya estamos condenados, y la gracia como un estado legal en donde finalmente nosotros somos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cómo cree? ¿Cuál cree que sea el pago de despreciar la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál cree que sea el pago de despreciar el amor de Dios? ¿Cuál cree que sea el pago y la justa retribución de hacer a un lado la gracia de Dios? El infierno. Ese es el pago. Y usted puede decir: pues es que yo ya sufro mucho aquí. Va a sufrir más allá. Pero es que ser cristiano es muy difícil. Lo es. Sin embargo, dice nuestro Señor Jesucristo que en el poder del Espíritu Santo todo es posible. Es que Dios exige demasiadas cosas de mí. Ciertamente. ¿Sabe qué exige de usted? Santidad. O sea, no se equivoque, y esa es otra presuposición que nosotros tenemos. Dios no nos quiere hacer unas buenas personas. O sea, no estamos en la iglesia para ser unos buenos muchachos, unos muchachos bien portados, unos esposos trabajadores. No es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es hacer creyentes espirituales, que no hay una gran diferencia en ello. Creyentes que se rinden en devoción a su Dios todos los días, que piden la dirección de Dios, que reposan en la persona de Dios y que desarrollan un amor profundo a la persona de Dios. Ese es el propósito de la iglesia.
Y pueden suceder cosas muy complejas. ¿Puede haber sufrimiento por el nombre de Cristo? Seguramente lo va a haber. Para eso estamos puestos. ¿Puede haber persecución? Por supuesto que va a haber persecución. En los Estados Unidos, con todo este asunto, va a haber persecución contra unos creyentes que los van a tachar de extremistas, de lo que usted quiera. Va a ser. ¿Y cuál es el problema? Nosotros somos expuestos. Para eso nos salvó Dios. Para exponernos en un mundo donde hay corrupción, donde hay pecado, donde hay maldad, y ser una luz para ellos. A eso nos está invitando nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted está dispuesto? Dice nuestro Señor Jesucristo que aquel que no renuncia a todo lo que es de este mundo no puede ser su discípulo. ¿Usted quiere ser su discípulo? ¿Realmente lo quiere ser? Vamos a ver. Inclina su cabeza, por favor, delante del Señor. Si usted hoy vino a la iglesia con alguna expectativa y el día de hoy, al escuchar el mensaje, usted finalmente ha sido confrontado con lo que es su vida y el Señor lo está llamando el día de hoy, no se resista. Ore a Dios, pida por su salvación, ruegue porque el Señor le salve, arrepiéntase y crea. La única forma de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación es hoy, no mañana. Hoy, el Señor hoy le está llamando. Arrepiéntase, crea, invoque el nombre del Señor, confiese su nombre. Aquellos creyentes que vivimos una vida mediocre delante del Señor, hoy comience con una devoción total a la persona de Dios. Hoy entregue su vida al Señor. Hoy, no mañana, hoy. El Señor desea de usted toda su vida, no un pedazo, no su ofrenda, no su tiempo, su vida, su corazón. Señor, te damos tantas gracias por este día. Yo suplico por este conjunto de personas, Señor. Yo te suplico, Señor, que tú toques su corazón con el Espíritu Santo, Señor. Yo te suplico que tú los llames, Señor. Que finalmente el desafío de su vida no sea otra cosa, sino es tú, Señor. Yo te suplico que bendigas este día, bendigas a sus hermanos. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu Espíritu, en el nombre